Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a su canal de relatos de misterio y terror. En esta ocasión les traigo 3 relatos muy interesantes, misteriosos y terroríficos que tienen que ver con experiencias paranormales del metro de la Ciudad de México. Este lugar tan misterioso que es usado por miles y miles de personas todos los días, del cual se llegan a contar relatos paranormales. Así que te invito a que vayas por la bebida de tu preferencia, te pongas cómodo y disfrutes de estos relatos que espero te gusten. La Llorona del Metro. Buenas noches, me llamo Carla, soy de la Ciudad de México y tuve una experiencia paranormal en el metro de la ciudad. Todo comenzó un día que salí tarde del trabajo. En ese tiempo yo trabajaba en unas oficinas cerca del metro Chabacano y en una ocasión tuvimos mucho trabajo y salí como a las 11:30 y todavía me tardé en llegar al metro porque me quedé platicando con una amiga, pensando que me iría con ella, pero me equivoqué, ya que su novio pasó por ella y pues me tuve que ir sola. Ya estando en los andenes, esperando el último viaje del metro, escuché un ruido raro, como el llanto de una mujer. Para esto les cuento que yo me encontraba cerca del túnel donde salía el metro, y junto a mí se encontraban otras 2 chicas, las cuales volteo a ver y les pregunto que si también habían escuchado ese ruido, y moviendo la cabeza, con gestos de susto, me dijeron que sí. En eso de repente se vuelve a escuchar ese ruido que menciono que era como el llanto de una mujer, y con mucho cuidado nos asomamos dentro del túnel y para nuestra sorpresa, en medio de las vías se alcanzaba a ver una mujer vestida de blanco. De inmediato corrimos a avisar a una policía que estaba ahí cerca, y con cara de que no nos creía, corrió para cerciorarse de lo que le estábamos diciendo. Pero en ese momento llegó el metro, y pues sí sentí feo pensando en esa pobre mujer. En eso la policía fue rápidamente a hablar con el conductor del metro, pero él le dijo que no había visto a nadie. Incluso checaron rápido las cámaras y revisaron rápidamente las vías y nada. La verdad sí nos dio miedo y la mujer policía nos dijo que no nos preocupáramos, que luego pasaban esas cosas muy raras a esas horas de la noche. Vi a la mujer sonriente del metro. Buenas noches, me llamo Luis. Soy de la Ciudad de México y un día me tocó ver a la mujer sonriente del metro. En una ocasión yo tendría como 15 años y saliendo de un convivio de la escuela, acompañé a mi amiga hasta el metro Pantitlán donde la estarían esperando sus papás y yo tenía que regresar al metro Observatorio ya que yo vivo por ahí cerca y como ya era de noche igual mi papá me estaría esperando. Recuerdo que eran como las 10 de la noche cuando iba en camino a dejar a mi amiga. Ya en el metro Pantitlán todavía esperé un rato a que llegaran los papás de mi amiga ya que se habían retrasado, por lo cual ya iba de regreso muy tarde y tenía que recorrer toda la línea rosa solo, lo cual sí me daba un poco de miedo, por las historias que había escuchado y pues a esa edad no tenía mucha experiencia viajando solo por las noches en el metro. Ya en camino recuerdo que en el vagón donde estaba iba casi vacío. En eso, en una de las estaciones se baja la poca gente que iba conmigo y me quedo completamente solo. De repente no me había percatado que en el vagón donde viajaba hasta el fondo había una anciana de como unos 80 años y se me quedaba viendo con una sonrisa que daba miedo, como burlándose. Yo solo tomé como que era una mujer indigente y no le hice caso. En eso pasa otra estación y me llega un olor fétido y me doy cuenta de que esta mujer está más cerca y en ningún momento vi que se parara y se fuera a otro lugar. Y la verdad sí me dio miedo porque en ningún momento vi cuando entró al vagón y tampoco vi que se levantara y se acercara. Pero sobre todo me daba miedo esa sonrisa tan tétrica que dejaba ver. En eso llego a una estación que no recuerdo, pero creo que era Pino Suárez. Cuando intento bajar por alguna razón, no me podía parar,
y las puertas se abrieron y se cerraron sin poderme bajar. Y esta mujer seguía viéndome y sonriendo, pero ahora más cerca y el olor era más intenso, cuando en la siguiente estación yo ya estaba muy asustado y por suerte se sube una señora que al verme y sentir el olor me levanta y me jala del brazo y me saca del vagón. Ya el metro se va y yo me recupero. La señora me pregunta que si estaba bien. Le empiezo a platicar lo que me acababa de pasar, a lo que la señora me dice que ella no vio a esa mujer sonriente, pero al entrar al vagón sintió una energía muy mala y pesada, sin mencionar el olor, y cuando me volteé a ver pudo ver que mi expresión era de miedo y de no poderme mover, por lo cual decidió jalarme y sacarme de aquel vagón. Aquella señora me dijo que tuviera mucho cuidado, que lo más seguro era que aquella entidad era una bruja y me quería llevar. Me recomendó que siempre trajera conmigo una protección, y pues ya pasó el otro metro donde ya me subí, y ahora sí en un vagón con más gente y ya no tuve ningún problema. Al llegar con mi papá le conté lo que me había pasado, pero no me creyó nada, por lo cual solo a muy poca gente le he platicado esta historia, y me animé más a contarla cuando empecé a escuchar relatos similares donde hablan de la mujer sonriente del metro. Las brujas de Iztapalapa. Hola, me llamo Leonardo, soy de la Ciudad de México, de la alcaldía de Iztapalapa. Vivo cerca del Metro Constitución, y en una ocasión regresando de la escuela, que en ese tiempo estudiaba en la preparatoria en la tarde, por lo cual ya eran más de las 10 de la noche. Iba en el metro rumbo a mi casa. Estaba leyendo un libro de leyendas mexicanas de terror, ya que siempre me ha llamado la atención esos temas, cuando de repente en la estación Cerro de la Estrella se suben dos mujeres. Estas mujeres se veían jóvenes y muy bonitas. La verdad sí me les quedé viendo fijamente, y al parecer ellas se dieron cuenta y se pararon cerca de donde estaba, y con una sonrisa como coqueteándome me empezaron a hacer plática, diciendo que se veía interesante mi libro, que ellas tenían una colección de ese tipo de libros, que si quería las acompañara a su casa, y ellas me prestaban unos libros parecidos y yo les daba el que tenía, y pues la verdad se me hizo buena idea. Más que nada pensé en estar en contacto con ellas, ya saben, conseguir su número y poderlas ver en otra ocasión, por lo cual acepté su invitación a su casa, y más porque me dijeron que vivían saliendo de la siguiente estación, o sea cerca de donde vivo, por lo cual no le vi ningún problema, y bueno, le seguí la plática y nos bajamos en la siguiente estación. Para este punto la situación, noté que había algo raro, cuando la gente se me quedaba viendo de una forma muy extraña al estar bromeando y platicando con estas chicas que por mucho les calculaba unos 20 años, y yo en ese tiempo tendría unos 16. Ya saliendo de la estación del metro, las iba siguiendo cuando escucho que me hablan de lejos por mi nombre, y al voltear veo a mi tía, la hermana mayor de mi mamá, quien estaba del otro lado de la calle, y me hace señas que fuera con ella, y pues pensando que tal vez tendría algún problema, le dije a las chicas que me dieran un minuto, que no tardaba, pero ellas se le quedaban viendo feo a mi tía, por lo cual deduje que tal vez se conocían. Ya estando con mi tía, me empezó a decir que a dónde iba con esas ancianas, lo cual sí me sacó de onda, y le dije que se confundían, que yo iba a casa de unas amigas que acababa de conocer. En eso ella se quita un escapulario que traía, y me dice, está bien, no hay problema, pero llévate esto, y me lo pone, cosa que no se me hizo nada raro, ya que mi tía siempre ha sido muy religiosa. Como dato curioso, en el momento que mi tía me pone el escapulario, yo me siento mareado, así como cuando estás tranquilamente sentado y de repente te paras, y te da una especie de mareo, así me sentí. Bueno, continuando con la historia, me despido de mi tía rápidamente para no dejar esperando a mis nuevas amigas, pero cuando volteo para buscarlas,
ya no estaban. Solo había un par de ancianas vestidas muy parecido a las chicas que acababa de conocer. Estaban paradas viéndome con cara de enojo, y fue muy raro porque después de un rato que se me quedaron viendo, se dieron la vuelta y se fueron lo más rápido que daban sus piernas. La verdad sí me asusté cuando mi tía me dijo en tono de burla: ¿qué pasó, muchacho? ¿Ya no te fuiste con tus amigas? Yo me quedé petrificado del miedo cuando escuché esto, dando por cierto que esas ancianas eran las lindas chicas que acababa de conocer. Fue algo muy raro, que no podía creer, y pues mi tía me explicó que hay brujas que hacen rituales para verse jóvenes y lindas, a ojos de jóvenes que se llevaban para hacer rituales satánicos ofreciéndolos, y que me había escogido a mí, pero gracias al escapulario se había roto el hechizo y podía ver a las brujas tal como eran en realidad. Yo todavía traté de pensar que tal vez las chicas se fueron cuando fui con mi tía, y cuando ya iba de regreso pues ya se habían ido. Pero lo curioso es porque esas ancianas traían ropa muy parecida a las chicas, y porque se me quedaban viendo como esperándome. Y lo más importante es porque una de las ancianas traía el mismo libro que le acababa de dar a una de esas lindas chicas. Bueno amigos, espero les hayan gustado estos relatos. Recuerden darle like y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Bye.